Cuando hablamos de núcleos, sabemos que tienen la propiedad de girar sobre sí mismos. Esto lo que les permite es generar algo llamado spin, que es esta flechita que vemos por acá. Entonces, el spin lo que permite es que los núcleos interactúen con un campo magnético, que es lo que justamente se aprovecha en la resonancia magnética nuclear. Después tenemos tres tipos de núcleos. Tenemos los núcleos que tienen spin igual a 0, los spines con igual a 1 medio o los que son mayores a 1 medio. Por ejemplo, en el caso de los de tipo 1 vendrían siendo los de carbono 12 o los de oxígeno 16. Después, los de tipo 2, que son con los que nosotros trabajamos, son los de hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 o fósforo 31. Y después tenemos los de tipo 3, que en este caso también pueden interactuar con campos, pero generan líneas un poco más anchas. Entonces no nos sirve mucho para si queremos verificar hidrógeno u otros núcleos. Luego tenemos el número cuántico m, que es el magnético, y es el valor específico que describe la orientación del spin respecto a un eje dado. El número cuántico m está cuantizado y existen dos tipos. Tenemos m igual a 1 medio y tenemos m igual a menos 1 medio. Bien, entonces hasta ahora dijimos que el núcleo gira sobre su propio eje y otra cosa importante es que está cargado. Puede tener, por ejemplo, protones o electrones. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno tiene un protón y un electrón. Gracias a esto, lo que pasa es que el núcleo crea su propio campo magnético. Este campo magnético que crea el mismo tiene un momento magnético resultante que le vamos a llamar U. Si tomamos en cuenta que el spin siempre va a ir para esta dirección, el campo magnético creado por el mismo núcleo puede estar orientado a favor o en contra. Y tiene una fórmula que es la siguiente. Es momento magnético resultante igual a constante giromagnética por momento lineal. Acá aparece una nueva expresión, que es esta, que es muy importante porque es propia de cada núcleo. Y ahora vamos a ver cómo relaciona el campo con la resolución. Bien, en el caso de ausencia de campo, lo que podemos ver es que si indicamos con rojo todos los spines, estos se van a orientar aleatoriamente en todo el espacio y además todos los núcleos van a tener la misma energía. Cuando nosotros introducimos la muestra en el equipo, hay un video en el canal al respecto de eso, tenemos que los imanes, por ejemplo norte-sur, van a estar por fuera de lo que es la muestra. Entonces, una vez que prendemos el equipo, se va a generar un campo que le vamos a llamar B0. Entonces, una vez que nosotros aplicamos el campo, los spines se van a orientar en dos direcciones distintas. Pueden orientarse a favor del campo, es decir, alinear sus spines para arriba, igual que el campo, o orientar sus spines en contra del campo. En el caso de orientarlos a favor del campo, vamos a decir que son los spines alfa y que tienen un m igual a 1 medio. Mientras que en el caso de que se orienten en contra, van a ser los spines beta y tiene un m igual a menos 1 medio. Esto genera claramente dos tipos de poblaciones. Tenemos la población alfa, que viene siendo el estado fundamental, y luego tenemos la población beta, que es el estado excitado. Bien, entonces los núcleos pueden pasar tanto de alfa a beta como de beta a alfa, dependiendo el estado en el que se encuentren. Ahora vamos a aplicar la fórmula que es la energía de cada uno de esos estados, tanto alfa como beta, viene dada por la fórmula constante giromagnética por H dividido 2pi multiplicado por el campo aplicado en un inicio. Entonces, ¿por qué decimos en un principio que el imán es el componente más importante del equipo? Bueno, el imán lo que nos da es el B0. Entonces, el B0, por esta fórmula, vemos que está relacionado con la diferencia energética que hay entre las poblaciones alfa y las poblaciones beta. Entonces, si nosotros aplicamos un imán con poca potencia, es decir, con un campo chiquito, la diferencia entre alfa y beta va a ser de esta manera. Mientras que si aplicamos un campo grande, va a ser de esta manera. Pero bueno, veamos por qué es importante. Si nosotros tenemos una diferencia chica entre alfa y beta, los núcleos van a poder pasar de un estado a otro con facilidad.
Es decir, antes de aplicar un pulso de radiofrecuencia, los átomos van a poder estar tanto en alfa como en beta sin problema, porque como dije, no hay mucha diferencia energética, entonces no les cuesta pasar de un estado excitado a uno fundamental y viceversa. Pero en el caso de que tengamos un campo alto, como es este de acá, la diferencia energética entre alfa y beta va a ser mucho más grande. Entonces a los núcleos les va a costar más en su estado natural pasar del estado fundamental al excitado. Por lo tanto, antes de aplicar un pulso de radiofrecuencia, es probable que todos los núcleos, o una gran mayoría, se encuentren en el estado alfa antes que encontrarse en el estado beta. Y bueno, pensemos por qué esto es importante. Cuando nosotros aplicamos un pulso de radiofrecuencia con el equipo, lo que estamos haciendo es darle una frecuencia que sea exactamente igual a la diferencia energética entre las dos poblaciones. Es decir, estamos aplicando una condición de resonancia. Por fórmula, la frecuencia que se necesita es la frecuencia del Larmor, la cual tiene esta fórmula, que es frecuencia igual a constante giromagnética por campo dividido 2pi. Entonces nosotros aplicamos un pulso de radiofrecuencia, permitimos que los estados que están en estado fundamental pasen al excitado y al relajarse emitan un pulso de radiofrecuencia o una señal, que es lo que detecta el equipo. Entonces, si nosotros tenemos muchos núcleos que están en el estado alfa que puedan excitarse al estado beta, significa que vamos a tener mayor intensidad de picos, porque va a haber más núcleos que se excitan con el pulso de radiofrecuencia y luego se relajen emitiendo la señal. Por eso entonces decimos que siempre trabajar a campos altos o con imanes de muy buena potencia es mucho mejor, porque aumenta resolución e intensidad de los picos. Si queremos saber, por ejemplo, cuál es la diferencia que hay entre las poblaciones alfa y beta, podemos usar la ecuación de Boltzmann, que tenía una forma, por ejemplo, así. NJ, que es la cantidad de núcleos que nos interesa, dividido N0, que es el fundamental, es igual a la exponencial negativa de el delta de energía dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué pasa cuando se aplica una radiofrecuencia. Nosotros habíamos visto hace un cachito de que los núcleos tienen lo que es el momento magnético resultante, que puede estar apuntando a favor o en contra del spin. El tema es que nosotros vamos a tener un montón de núcleos en la muestra y todos van a tener momentos magnéticos resultantes apuntando para distintos lados. Entonces, si nosotros dibujamos un eje, horrible me sale, pero bueno, no importa. No, nadie ve estos videos, así que todo lo estoy hablando sola. Cuando tenemos los núcleos en promedio, a ver, todos tienen momentos magnéticos así, para todos lados. Pero en promedio tenemos uno que es el que no se cancela con otros, que es el momento magnético total. Es al que le decimos el M0. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Bueno, habíamos visto que por Boltzmann hay una pequeña diferencia poblacional, preferentemente en el estado alfa. Entonces sabemos que la magnetización neta no es igual a 0. Hay un vector que apunta para algún lado. Entonces, este es el que llamamos M0 y por arbitrariedad decimos que apunta para el mismo lado que el campo que le aplicamos en un principio, que siempre lo vamos a decir en el eje Z. Y bueno, justamente este M0 es el que se va a manipular mediante radiofrecuencia. Lo principal que hay que tener en cuenta es que para que todo esto sea visto en el equipo, se aplica lo que es una bobina. Una bobina es un sistema que es un cable enrollado sobre sí mismo, que se aplica en el eje Y. Obviamente todo esto es medio ficticio, o sea, se aplica perpendicular a la dirección del campo magnético de un principio. Entonces, todo lo que esté sobre el plano XY es lo que se va a ver en el equipo. Lo que esté sobre el plano sobre el plano Z es lo que no visualiza el equipo. Bien, entonces una vez que nosotros introducimos la muestra entre el imán, se generó el campo B0, obtenemos el momento de magnetización neta, que es este de acá. Magnetización neta. Y ya tenemos todo orientado, lo que empezamos a hacer es aplicar radiofrecuencia. La radiofrecuencia se aplica de tal manera de que genere un campo, que le vamos a decir B1, el cual tiene la fórmula de C por coseno de el ángulo generado por T. Lo que hace la radiofrecuencia o el pulso que apliquemos es torcer este vector de magnetización para uno de los ejes. Por ejemplo, se dice que aplicamos un pulso de 90 cuando nosotros agarramos este vector y lo tiramos para este lado.
Entonces ya no está acá, uy, se me borró todo. Ya no está ahí, sino que ahora está acá. Entonces, el pulso se aplica una vez, es decir, el vector que estaba en el eje Z ahora está apoyado en el plano XY. Entonces, una vez que se para el pulso, lo que va a pasar es que los núcleos se relajan y lo que empieza a hacer es algo llamado precesión, que el precesión es algo también que se le dice torque. El torque es un giro que tiene el vector que es más o menos así. Empieza girando, empieza girando, empieza girando hasta que recupera. Es como que, por ejemplo, en un principio lo teníamos para este lado. Lo voy a hacer con este láser. Primero lo ponemos ahí con el pulso, después va para acá, después va para acá, después va a empezar subiendo, así sucesivamente, como si fuese un remolino, hasta que llega un momento en que vuelve a estar en el eje Z. Y ahí es cuando ya se terminó de desexcitar y la señal terminó. Todo esto lo que hace es que el equipo lo identifica como una señal de intensidad en función del tiempo, o sea, la intensidad que emitió al relajarse, y luego con la transformada de Fourier esto pasa de intensidad en función del tiempo a intensidad en función de la frecuencia. Y bueno, ya tengo otro video explicando lo que es la relajación, porque la relajación puede ser o longitudinal o transversal. Y un detalle importante también es que este vector que tenemos acá gira con una precesión, o sea, gira precesando con una frecuencia que también es la misma frecuencia del armor, o sea, esta que tenemos acá. Entonces, recapitulando, tenemos los núcleos que en un principio están orientados aleatoriamente, no tienen nada. Cuando lo ponemos en el imán, lo que pasa es que se genera la presencia de un campo. El campo entonces orienta a los espines tanto en alfa como en beta, teniendo en cuenta que a mayor campo, mayor separación de niveles. Nos conviene tenerlos en posición alfa para que luego al aplicar radiofrecuencia tengamos más núcleos en la posición alfa y luego emitan generando, generando la emisión que nosotros conocemos como la FID. Luego también tenemos que la diferencia poblacional se puede calcular con Boltzmann y la frecuencia que tenemos que aplicar para que pase de estado alfa al estado beta es la frecuencia del armor, que tiene en cuenta la constante giro-magnética. Luego sabemos también que al aplicar un pulso lo que pasa es que el vector magnetización baja y luego comienza a precesar, hasta luego llegar hasta donde estaba principalmente. Bueno, y este video en realidad es para mis amigas que están preparando también el final de Orgánica 3. Las quiero mucho, chicas, suerte.